Liturgia para hoy lunes 21 de marzo. San Nicolás de Flue. Por inspiración divina, deseoso de otro género de vida, dejó a su esposa y a sus 10 hijos y se retiró a la región montañosa de Reims, Suiza, para hacerse anacoreta. Célebre por su penitencia y desprecio mundano, solo una vez salió de su celda para calmar con una breve lección una guerra civil. Sus vecinos, edificados por sus testimonios de oración y de penitencia, le construyeron un yermo y una pequeña capilla, consagrada en 1469. Antífona. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se llenan de alegría por el Dios vivo. Oremos. Purifica, Señor, y protege siempre a tu iglesia con tu inagotable compasión. Y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, gozaba de la estima y el favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta, y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más, si solo te dijo que te bañaras y quedaras sano? Entonces Naamán bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 41. Estoy sediento del Dios que da la vida.
Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta su monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias, al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque el Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Alaben al Señor, naciones todas, porque es firme su misericordia con nosotros. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que la comunión en tu sacramento nos purifique y nos congregue en la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que protejas con tu diestra al pueblo suplicante, y una vez purificado, instrúyelo bondadosamente, para que avance hacia los bienes futuros, ayudado por los consuelos presentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Es justo darte gracias, Señor Dios nuestro, con todos los que participan del gozo de la buena nueva que Jesucristo tu Hijo y tu ungido vino a traernos. Tú no nos dejas solos en la noche y en las lágrimas, sino que nos abres una senda de luz y de liberación. Te bendecimos con todo el impulso de nuestro espíritu y queremos celebrar unidos la fiesta de tu amor. Amén. Lectura. La salvación de Dios no es monopolio. En la primera lectura se narra la curación del leproso Naamán, general del ejército del rey de Siria. Después de lavarse 7 veces en el río Jordán por indicación del profeta Eliseo, quedó completamente curado de la lepra. Aunque al principio se había mostrado renuente, al verse curado proclamó como único al Dios de Israel. En el Evangelio de hoy subraya Jesús que Naamán no era judío, sino pagano, lo que no fue obstáculo para alcanzar el favor de Dios por medio de su profecía. Como Eliseo y como Elías, Jesús se sabe enviado no solo a los judíos, sino a todos los hombres para salvarlos. Afirmar esto en la sinagoga de Nazaret despertó la ira de sus paisanos, que intentaron despeñarlo sin conseguirlo. Se estaba verificando al pie de la letra la afirmación inicial de Jesús. Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra, con la cual venía a responder a la pregunta que con desconfianza se hacían sobre él.
¿no es este el hijo de José? Los paisanos de Jesús, lo mismo que el resto de los judíos, estaban convencidos de que la salvación de Dios era monopolio judío. Las naciones paganas quedaban excluidas. Dios era hebreo y solo hebreo, según ellos. Y Jesús viene a decirles que están equivocados, porque Dios tiene horizontes más amplios. La redención de Cristo es para todos los hombres y pueblos, razas y naciones. Si hubieran aprendido la lección de la historia, por ejemplo, la actuación de los profetas Elías y Eliseo con paganos como la viuda de Sarepta, el primero y Naamán el sirio, el segundo, entenderían que Dios se da a todo hombre y mujer que busca el bien y la verdad con buena voluntad y absoluta honradez. Para meditar. El ungido del Señor. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas, muestra ya desde el principio el protagonismo del espíritu de la persona, vida y ministerio apostólico de Jesús. Es el Espíritu quien interviene destacadamente en la encarnación y bautismo de Cristo y quien lo unge al comienzo de su actividad profética. Por eso en la sinagoga de Nazaret se autoaplica a Jesús el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Esto pareció demasiado a los oyentes de Jesús. En los pasajes paralelos de sus evangelios, Marcos y Mateo hacen notar que Jesús no pudo repetir en su patria chica los milagros de Cafarnaún, como querían los nazaretanos, porque les faltaba fe en Él como Mesías enviado de Dios. Los que le conocieron desde pequeño son incapaces de asimilar el escándalo de la encarnación de Dios en la raza humana. ¿Es que puede ser el Mesías el hijo de María y de José el artesano? Lucas adelanta ya al comienzo de la predicación de Cristo la suerte final del mismo. Rechazados él y su mensaje por el pueblo judío, su evangelio de salvación alcanzará a otros pueblos. Se inaugura así la misión entre los paganos o gentiles, tema querido de Lucas y que expondrá sobre todo en la segunda parte del libro de los Hechos. También nosotros, los cristianos, hemos sido ungidos por el Espíritu en el bautismo y la confirmación para testimoniar y secundar la misión liberadora de Cristo. El don del Espíritu no es tampoco monopolio de la jerarquía eclesiástica, como lo demuestran los textos paulinos sobre los carismas, entre los que el amor cristiano ostenta la primacía. 1 Corintios 12:13. Un mismo y único Espíritu es el que anima la vida de la Iglesia hacia adentro y hacia afuera de su proyección misionera. Reflexionemos. ¿De verdad nos sentimos elegidos por Dios para anunciar y difundir la salvación a todos los pueblos? ¿Cuál es nuestra actitud ante los profetas de hoy? Oremos. Sé tú, Señor, nuestro presente y nuestro futuro. Así la desesperanza no dominará a los que creemos en ti. Manténnos firmes en la fe y en la fidelidad, para que tus promesas se nos hagan realidad eterna. Amén.